Soy Virginia Flor de cuarto cuarta, turno tarde de la primera bruja. Hoy les vengo a hablar del punto 1A. El aluminio no se lo encuentra puro, pero se lo obtiene a partir de la bauxita. Es ligero, blando pero resistente y se lo puede hallar en una gran variedad de elementos, como por ejemplo, de elementos cotidianos como por ejemplo el empaque de alimentos y en cable. La bauxita, por tener muchas propiedades, tiene múltiples aplicaciones. Los mayores yacimientos de bauxita se localizan en países subtropicales como por ejemplo Australia, Brasil, India, Indonesia, entre otros. El cobalto, por su gran dureza y resistencia, es utilizado para aleaciones en la industria aeroespacial. Sus grandes productores son China, la Federación de Rusia y Australia, que lo sigue Cuba con una producción del 22%. El cobre. La mitad del cobre extraído se lo emplea en la galvanización del acero. Es fundamentalmente para la distribución de la energía eléctrica. También se utiliza para acuñar monedas, pinturas, aislantes de aire acondicionado, en quirófanos, etc. Soy su maestro Santiago y mi punto consistía en explicar los mapas y decir cuáles eran los mayores exportadores y consumidores de petróleo y luego distribuir los minerales en el mundo. Los mayores exportadores de petróleo son Arabia con el 8,3%, Rusia con el 3,6%, Irán con el 3,6%, Noruega con el 2,6%, Venezuela con el 2,4%, Estados Unidos y Kuwait con el 2,3%, Nigeria con el 2,1% y México con el 1,8% y Argelia con el 1,7%. Los mayores consumidores son China con el 5,7%, Japón con el 5,6%, Alemania con el 2,6%, Rusia con el 2,7%, India y Canadá con el 2,3% y Brasil y Francia con el 2,1%. Luego los minerales se distribuyen con el plomo en Australia y Brasil principalmente, bauxita en Brasil, Australia y Jamaica, zinc en América y Europa, cobre en Estados Unidos, República Dominicana, China, Perú y Chile, el hierro en Australia, Brasil, Rusia y China, y el oro en Australia, China, Estados Unidos y Rusia. Países productores de petróleo. Los países de la OPEP tienen bajos costos de producción y ventajas geológicas naturales que logran buenos rendimientos. Los países con costa en el Golfo Pérsico producen en la actualidad más de 100 veces las cantidades extraídas en los pozos americanos. Venezuela era un productor de gran escala. Sus exportaciones eran de las que más volúmenes proporcionaban al mercado mundial, pero ha decaído. Muchos países producen petróleo. Por ejemplo, son yacimientos petrolíferos de importancia, los del Mar del Norte explotados por Noruega. Los países que no forman parte de la OPEP son los que producen menores volúmenes. Dicha producción es consumida por el mercado interno, ya que los volúmenes exportables son mucho menores. Esto ocurre, por ejemplo, en Argentina y Estados Unidos. Sus enormes demandas los llevan a hacer al mismo tiempo un gran... Los países consumidores. Los países de Europa Occidental, Japón y Estados Unidos concretan alrededor del 80% de lo que se comercializa a escala mundial. Actualmente se suman como fuertes países compradores China y Corea. China fue hasta hace unos años exportador de petróleo. Estados Unidos tiene importantes yacimientos en el norte de Alaska, Texas, Luisiana y otras reservas. La producción de petróleo estadounidense es una de las mayores del mundo, pero los volúmenes no alcanzan para satisfacer los requerimientos de consumo de la población. En la actualidad, Estados Unidos importa petróleo de volúmenes cada vez mayor. Durante la crisis del petróleo, el consumo fue excesivamente alto en Europa. Hola, profe, yo soy Tomás Lazarte Valdés y me tocó hablar sobre por qué creció el consumo del gas natural. Este creció porque se lo puede utilizar para la refrigeración, la calefacción y es considerado como el combustible fósil más limpio y con menos impacto en el medio ambiente. También es una de las fuentes energéticas más seguras hasta el momento.